En el año 322, Constantino, so pretexto de perseguir un contingente bárbaro que había atravesado el Danubio, penetró en los territorios de Licinio. Este último interpretó esa campaña militar, quizás con razón, quizás sin ella, como una provocación premeditada por parte de Constantino y se dispuso para la guerra concentrando sus tropas en Adrianápolis. Por su parte, Constantino reunió un ejército algo menor que el de su rival y marchó hacia la misma ciudad. Según narran varios historiadores, Licinio temía el poder al parecer mágico del Lavarum de Constantino y le ordenó a sus soldados que no mirasen hacia el emblema cristiano ni lo atacasen de frente. Es de suponerse que, con tales advertencias, los soldados de Licinio no pelearían con mucho valor. Fuera por esto o por otras razones, tras una larga y cruenta batalla, Constantino resultó vencedor y Licinio se refugió con su ejército de Bizancio. La resistencia de Licinio en Bizancio prometía ser larga, pues la ciudad podía ser abastecida por mar desde el Asia Menor, donde Licinio contaba con abundantes recursos. Además, su escuadra era varias veces superior a la de su rival, que estaba bajo el mando de Crispo, el hijo mayor de Constantino. Pero ambos almirantes eran poco duchos en estrategia naval y a la postrer, tras una serie de errores inexplicables, la flota de Licinio fue destruida por una tempestad. Ante tal desastre y temiendo verse completamente rodeado por fuerzas enemigas, Licinio se retiró con sus tropas al Asia Menor. En el Asia Menor, Licinio reorganizó su ejército y se dispuso a hacerle frente a Constantino en Crisópolis. Pero una vez más las tropas de Constantino resultaron victoriosas y Licinio se vio obligado a huir a Nicomedia. Aunque todavía le quedaban amplios recursos, quizás hubiera podido rehacerse, su causa le parecía perdida irremisiblemente. Al día siguiente, Constancia y probablemente el obispo Eusebio de Nicomedia, con quien volveremos a encontrarnos más tarde, salió al encuentro de su hermano Constantino y le ofreció el poder absoluto sobre todo el imperio a cambio de que Licinio no fuera muerto. Constantino accedió y así la marcha que había comenzado 18 años antes en un rincón de la Gran Bretaña llegó a su punto culminante. Poco después, Licinio fue asesinado en circunstancias que no es posible determinar. Algunos cronistas dicen que estaba conspirando contra Constantino, pero casi todos concuerdan en que fue Constantino quien ordenó o al menos aprobó su muerte. Constantino quedaba entonces como dueño único de todo el imperio. Era probablemente el año 324 y Constantino habría de reinar hasta su muerte en el 337. Comparado con las décadas de guerras civiles que comenzaron al fin del reino de Diocleciano, el régimen de Constantino fue un periodo de orden y reconstrucción, pero lo fue también de turbulencia, y no fueron pocas las personas acusadas de conspirar contra el emperador y ejecutadas por ellos. Entre ellas, su propio hijo y heredero Crispo, quien había estado al mando de su escuadra en la campaña contra Licinio. Sin embargo, Constantino no había buscado el poder absoluto por el solo placer de poseerlo. Para él, ese poder era el medio para llevar a cabo una gran restauración del viejo imperio. Tal había sido el sueño de Diocleciano y de Maximino Daza. La diferencia principal estribaba en que, mientras aquellos dos emperadores habían tratado de restaurar el viejo imperio reafirmando la antigua religión pagana, Constantino creía que era posible producir esa restauración, no sobre la base de la religión pagana, sino sobre la base del cristianismo. En la próxima sección trataremos acerca de esto con más detenimiento. Por lo pronto, baste señalar que esa política tenía algunos de sus más decididos opositores en la ciudad de Roma y particularmente en el Senado, donde los miembros de la antigua aristocracia no veían con simpatía el eclipse de sus viejos privilegios y dioses.
Años antes de su triunfo sobre Licinio, Constantino había comenzado a enfrentarse a esa oposición, pero ahora, dueño absoluto del imperio, concibió una gran idea, la de construir una nueva Roma, una ciudad inexpugnable y fastuosa que llevaría el nombre de Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino. Probablemente fue durante la campaña contra Licinio que Constantino se percató de la importancia estratégica de Bizancio. Esta ciudad se encontraba en los confines mismos de Europa y por tanto podía servir de puente entre la porción europea del imperio y la asiática. Además, desde el punto de vista marítimo, Bizancio dominaba el estrecho del Bósforo, por donde era necesario pasar del Mar Negro al Mediterráneo. El tratado de paz que había sido hecho con los persas varias décadas antes estaba a punto de caducar y por tanto Constantino sentía la necesidad de establecer su residencia relativamente cerca de la frontera con Persia. Pero por otra parte, los germanos continuaban su agitación en las fronteras del Rin y ello le obligaba a no alejarse demasiado hacia el oriente. Por todas estas razones, Bizancio parecía ser el sitio ideal para establecer una nueva capital. La historia posterior daría sobradas pruebas de la sabiduría de Constantino en la elección de este lugar. De hecho, el propio Constantino dio a entender que tal elección había sido hecha por mandato divino. Pero la vieja ciudad de Bizancio era demasiado pequeña para los designios del gran emperador. Sus murallas, construidas en tiempos de Septimio Severo, tenían apenas 3 kilómetros de largo, imitando la antigua leyenda sobre la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Constantino salió al campo y con la punta de su lanza trazó sobre la tierra una ruta que seguiría la nueva muralla. Todo esto se hizo en medio de una pomposa ceremonia en la que participaron tanto sacerdotes paganos como cristianos. Cuando los que le seguían, viéndole marchar cada vez más lejos hacia regiones relativamente deshabitadas, le preguntaron cuándo se detendría, Constantino respondió: cuando se detenga quien marcha delante de mí. Naturalmente los cristianos entendieron que estas palabras se referían a su propio Dios, mientras que los paganos entendieron que se trataba del genio de Constantino o quizá del sol invicto. Cuando terminó la ceremonia, Constantino había trazado una muralla un poco más extensa que la antigua, pero que por razón de situación geográfica de Constantinopla incluía un área mucho más vasta. Las obras de construcción comenzaron inmediatamente, puesto que escaseaban los materiales y la mano de obra hábil. Puesto que el tiempo siempre apremiaba a Constantino, buena parte de las obras de la ciudad consistió en traer estatuas, columnas y otros objetos semejantes de diversas ciudades. Por todas partes, los agentes del emperador andaban en busca de cualquier obra de arte que pudiera adornar la nueva ciudad imperial. Muchas de esas obras eran imágenes de los viejos dioses paganos, que fueron tomadas de sus templos y colocadas en lugares públicos en Constantinopla. Aunque a los ojos modernos podría parecer que esto haría de Constantinopla una ciudad cada vez más pagana, el hecho es que los contemporáneos de Constantino veían las cosas de otro modo. Tanto paganos como cristianos concordaban en que al sacar las estatuas de sus santuarios y colocarlas en lugares tales como el hipódromo o los baños públicos, se les negaba o restaba su poder sobrenatural y se les convertía en meros adornos. Una de las estatuas traídas a la nueva ciudad por los agentes imperiales era un famoso Apolo, obra de Fidias, el más notable de los escultores griegos. Esta estructura fue colocada en el centro de la ciudad sobre una gran columna de pórfido traída del Egipto, que según se decía era la más alta de todo el mundo. Además, para alzarla aún más, la columna fue colocada sobre una base de mármol de unos 7 metros de altura. En su totalidad, el monumento tenía entonces casi 40 metros de altura. Pero la estatua que se encontraba en la cumbre no representaba ya a Apolo, pues aunque el cuerpo era todavía el que Fidias había esculpido, la cabeza había sido sustituida por otra que representaba a Constantino. Otras obras públicas fueron la gran Basílica de San Irene, es decir, la Santa Paz, el hipódromo y los baños,
Además, Constantino se hizo construir un gran palacio, y para los pocos miembros de la vieja aristocracia romana que accedieron a trasladarse a la nueva capital, construyó palacios que eran réplicas de sus viejas residencias en la antigua Roma. Todo esto, sin embargo, no bastaba para poblar la nueva ciudad. Con ese propósito, Constantino concedió toda clase de privilegios a sus habitantes, tales como la exención de impuestos, del servicio militar obligatorio. Además, pronto se estableció la costumbre de repartir aceite, trigo y vino a los habitantes de la ciudad. El resultado de esta política fue que la población aumentó a pasos gigantescos, hasta tal punto que 80 años más tarde el emperador Teodosio II se vio obligado a construir nuevas murallas, pues las que en tiempos de Constantino habían parecido exageradamente extensas ya no bastaban. Como veremos en otra sección de esta historia, la decisión de Constantino de fundar esta nueva capital resultó en extremo acertada, pues poco después la porción occidental del imperio, inclusive la vieja Roma, cayó en poder de los bárbaros, y Constantinopla vino a ser el centro donde por 1000 años se conservó la herencia política y cultural del viejo imperio.